Gobierno Bolivariano de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano al proceso formativo en Introducción a las políticas educativas implementadas de Venezuela. A cargo de la doctora Belkis Bigot Susarini, rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Bienvenidos a esta sesión y bienvenidas, por supuesto, a esta sesión de trabajo donde estaremos conversando un poco alrededor de cuáles son las políticas públicas en materia educativa desarrolladas en los últimos meses en Venezuela o en desarrollo, y acompañado de algunas reflexiones teóricas en torno a todo el andamiaje conceptual alrededor de qué son las políticas públicas educativas, cuáles son sus tipologías y también cuál es una manera en la que podemos abordar su evaluación, tanto como ciudadanos de una república democrática, participativa y protagónica, como desde la perspectiva de ser los actores sociales, maestros y maestros, que tenemos entre nuestras responsabilidades el propio desarrollo de esa política pública. Entonces, para iniciar me gustaría comenzar definiendo con algunos investigadores del campo de la evaluación y de la investigación evaluativa, que vamos a definir la política pública como todo servicio o acción que un gobierno desarrolla para atender las necesidades de la población. Entonces, en este sentido, entenderemos la política pública educativa como todo lo que desarrolla, en este caso el gobierno bolivariano, para atender las necesidades educativas del subsistema de educación básica y del subsistema de educación universitaria. En el caso nuestro, dirigiremos nuestro accionar al subsistema de educación básica. También es importante dejar claro que ese conjunto de acciones, ese conjunto de servicios que un gobierno va desarrollando en función de atender las necesidades y las expectativas que la población tiene alrededor en este caso del tema educativo, tiene, por supuesto, una base de orden conceptual que va dirigiendo las decisiones y las acciones. Es decir, no podemos entender que la política pública son políticas que se desarrollan sin un contenido y sin un referente de filosofía política, sin un componente o sin una reflexión de orden ideológico. Eso es importante tenerlo claro, porque dependiendo de la orientación que tenga el gobierno, vamos a desarrollar y vamos a poder entrar en contacto con distintas políticas para atender el tema educativo. Y por último, como introducción a esta sesión, es interesante que sepamos que muchos de los autores plantean que para poder tener una aproximación a estos elementos que hemos planteado de orden ideológico, de orden programático, es necesario revisar documentalmente los distintos textos en los que se recoge esa política, porque es desde ahí, desde los discursos, por supuesto también desde los documentos, desde donde podemos analizar la concepción del quehacer público de ese determinado funcionario en un momento determinado, llámese ministro, llámese secretario de educación, llámese gobernador, etcétera, etcétera. Es decir, que para poder tener una aproximación adecuada a la política pública, en este caso a la política pública educativa, es necesario estar permanentemente analizando los documentos que el órgano rector en este caso genera, pero también los discursos que los distintos decisores plantean a la población. Vamos a entender también que con una autora muy interesante, Nancy Fraser, que está analizando la tipología de la política pública a nivel internacional, vamos a entender que hay distintos tipos de política pública. Pudiéramos precisar con Fraser que hay un tipo de política pública que ella denomina redistributiva, que identifica o está orientada a todas aquellas acciones gubernamentales que buscan construir una sociedad más justa. Entonces, en el caso nuestro venezolano, vamos a asumir que toda la dinámica, todas las acciones que el gobierno plantea, por ejemplo, para mantener y desarrollar la educación pública y gratuita para todos y todas,
constituye en sí misma una política de orden redistributiva. Pero el aporte que hace Nancy Fraser a esta discusión es que ella también identifica que existe otro tipo de política pública que está asociada al reconocimiento de los distintos actores sociales, movimientos, culturas que forman parte de un determinado territorio. Entonces, ese otro tipo de políticas públicas no solamente se orienta a la construcción de una sociedad más justa para todos y todas, sino que está fundamentalmente orientada al respeto a las diferencias culturales, sociales, de género, etc. Entonces, vamos a tener ese elemento como otra de las características que vamos a poder ir precisando en el análisis que, digamos, la política pública educativa o cualquier otra política. Y por último, Nancy Fraser constituye una investigadora que viene del mundo, del mundo intelectual del feminismo. Plantea un último tipo de política, que son políticas de representación. Son aquellas que desarrolla el gobierno para incluir a lo que pudiéramos denominar las voces marginadas de la sociedad. Es decir, es cuando un determinado órgano gubernamental direcciona un conjunto de recursos y de acciones para atender a grupos, desde el punto de vista del desarrollo social, económico, cultural, no han sido nunca visibilizados o han sido marginados. Entonces, como conclusión de este primer momento de nuestro encuentro de hoy, diríamos que una de las maneras de tipificar la política pública, en este caso la política pública educativa, es visualizar si esa política es de tipo redistributiva, si es una política de reconocimiento o si es una política de representación. Este encuentro tiene la idea de que profundicemos en el análisis de las políticas, mirar que cada una de ellas va a tener también unos componentes que están asociados a los principios que orientan la política. Es decir, nosotros como maestros críticos, maestras formadas desde la perspectiva de la emancipación y de la liberación, nosotros tenemos que tener la capacidad para reconocer en una política pública, los contenidos ideológicos y argumentativos de la propia política marco del desarrollo sociocultural y socioeconómico en el que estamos inmersos. Es decir, no hay política pública que no tengan esos elementos. Nosotros tenemos entonces que formarnos, lo hemos dicho, como educadores críticos para poder comprender esa dimensión de la política, esa dimensión ideológica, argumentativa, y para poder también ir mirando si la política pública que se plantea va acompañando, en el caso de Venezuela, nuestro propio modelo de desarrollo que está, en el caso nuestro, contemplado en la Ley Orgánica del Plan de la Patria, que es donde está el marco general de todas las políticas públicas en Venezuela. El segundo elemento que debemos reconocer es cuáles son los instrumentos, las acciones que le dan viabilidad técnica a ese planteamiento que hacen los decisores. No es nada extraño que de repente se plantea una excelente política pública, pero cuando uno ve el plan de trabajo, ve que los instrumentos con los que se está diseñando la ejecución de la política no están acompañando o no tienen viabilidad técnica para alcanzar los objetivos que está planteado por el decisor. Entonces, nosotros también tenemos que tener esas capacidades para poder identificar los instrumentos de ejecución de la política, poder analizarlos y poder valorar si esos instrumentos facilitan el desarrollo de la política. Luego, cuando ya está una política pública educativa en pleno funcionamiento, estar mirando permanentemente si los servicios y las acciones o las actividades que se desarrollan en el marco de la política, en el marco del plan de acción, también están orientados, calzan, digamos, por utilizar una palabra coloquial, calzan en el propio marco ideológico de la política y en los objetivos de esa política. Estos elementos de orden teórico nos han llevado a pensar que en una aproximación a un modelo de evaluación de las políticas educativas, y hemos pensado que cualquier evaluación de la política educativa, desde la más sencilla, como puede ser, digo la más sencilla en términos operativos, no en términos de recursos, porque generalmente es una política que supone una movilización de recursos financieros muy grande, pero una política como de dotación de recursos educativos,
hasta una gran política como pueden ser las de formación docente o las políticas curriculares que comportan y comprometen incluso socioculturalmente a un país, podemos mirarlas desde 4 aspectos. El primero es el análisis sociohistórico. Nosotros los que nos hemos formado en estos últimos años hemos comprendido que todo lo que hacemos desde lo más pequeño tiene vinculación a distintas escalas. Cuando nosotros hablamos de un modelo de desarrollo social territorializado, lo que estamos planteando es que nuestra comprensión, en este caso de la política pública, va desde lo local institucional que puede estar desarrollándose en una escuela hasta cuáles son las tendencias de las multilaterales o de los organismos mundiales alrededor de las tendencias sobre ese tema. Entonces, el primer aspecto por lo cual analizamos una política pública es lo que vamos a plantearnos como el análisis sociohistórico. Es decir, saber que algo pequeño que puede estar pasando en mi escuela puede formar parte de las macrotendencias en el contexto mundial y, por supuesto, también en el contexto de las realidades nacionales. Es decir, nada está desvinculado, todo está articulado y nosotros debemos tener esa capacidad para identificar, oye, de repente la llegada de un programa de dotación de computadoras forma parte de un gran modelo de discusión o de desarrollo alrededor de, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Como educadores críticos tenemos que hacer esa comprensión, tenemos que desarrollar esa reflexión para entender que no son cosas aisladas, sino que todo forma parte de un gran contexto mundial y de un gran contexto nacional y que nosotros, digamos, esa política debe ser mirada en las distintas escalas. Luego, un segundo aspecto para la evaluación es el análisis, como lo dijimos antes, que vamos a denominar textual, es decir, identificar en los documentos que los decisores nos hacen llegar en sus discursos, etcétera, los objetivos, las estrategias de ejecución y los recursos que se están destinando para el desarrollo de esa política pública. El tercer aspecto que debe asumir la evaluación de las políticas educativas, bueno, son los propios resultados que tiene la política. Y esos resultados deben ser analizados desde 2 perspectivas. Desde los resultados del aprendizaje, porque nosotros estamos vinculados a las políticas educativas, es decir, todo lo que accionamos en el subsistema de educación básica o en el subsistema de educación universitaria debe expresarse en términos de aprendizaje, pero también, utilizando la expresión de Luis Beltrán Prieto Figueroa, los maestros no podemos ser eunucos políticos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener la capacidad de valorar cuáles son los resultados políticos de una política pública, tanto en términos de aprendizaje, tanto en términos del impacto educativo que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos y las adultas del subsistema, como también cuáles son los resultados que alcanza una determinada política en el propio desarrollo del subsistema y del modelo político que en el país se esté impulsando a través de esa política pública. Y un aspecto que consideramos fundamental en una democracia participativa y protagónica es un análisis en una dimensión que hemos denominado desde las subjetividades de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué? Porque un elemento muy importante es valorar cuál es el impacto. Fíjense que en el análisis de la implementación evalúo los resultados, pero en el análisis desde la subjetividad debo mirar cuál es el impacto socioeducativo que tiene la política. Es decir, ¿esa política hace feliz a la gente o no la hace feliz? Puede ser que haya generado aprendizajes y resultados, pero que la política al final no alcance a instalarse en la dimensión subjetiva de los ciudadanos y las ciudadanas. Y parece mentira, esta dimensión es la que permite realmente y le da la perspectiva social a la política. Es decir, la gente defiende una política pública o no en la medida en que la política impacta en la subjetividad de la gente. Eso lo vemos mucho en este momento en Venezuela, lo analizamos desde la perspectiva, por ejemplo, del desarrollo de los proyectos comunales. Ahí la gente, desde su propia subjetividad, en el momento tanto que presenta el proyecto como cuando vota por él, lo que nos está expresando es cuál es
la política pública que él necesita que se desarrolle, y para los evaluadores de la política pública, bueno, cuáles son las áreas donde la subjetividad de la gente está más vinculada al propio proyecto. Creo que un rol fundamental de los maestros y maestras de este tiempo es colocar en la subjetividad de todos y todas la importancia de la educación y de las políticas públicas educativas para todo nuestro pueblo. En esa medida vamos a ver cada día más proyectos comunales asociados al hecho educativo. Desde acompañar a una escuela hasta de repente yo planteo una sociedad altamente feliz desde mi perspectiva cuando los proyectos, por ejemplo, imagínense que un proyecto comunal sea formar a la gente en determinadas capacidades. Es decir, cuando lo educativo empieza a formar parte de la subjetividad y eso obligue a la generación de políticas públicas vinculadas a la educación. Otro de los aspectos importantes que en el análisis de las políticas públicas desarrollemos es una categorización que hace Ruiz y Cádenas en función de cuáles son los objetivos fundamentales de la política pública, cuáles son sus funciones. Y ellos precisan 4 elementos. En el caso de las políticas públicas educativas, el primero es una función de incentivar la participación o el desarrollo material de algunos aspectos vinculados a la educación. Entonces eso se expresa en pagos, bonificaciones o en retribuciones concretas que se establecen para mejorar las condiciones materiales dentro de la propia educación. Vamos a tener una segunda función que pudiera presentar una política que está asociado directamente a la construcción de capacidades, que es cuando el Estado decide entregar instrumentos para desarrollar en nuestra población las capacidades para tareas específicas vinculadas a sus propias expectativas. Pensemos en Venezuela todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en torno a las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, cuando nosotros colocamos en las manos de un maestro, en las manos de un niño, una computadora, es porque el Estado está pensando en cómo construye capacidades tecnológicas asociadas a la información y a la comunicación en el conjunto de la población. Pero pudiéramos pensar también en políticas, por ejemplo, de dotaciones específicas en términos de herramientas, de talleres, de materiales impresos, etcétera, para trabajar y desarrollar capacidades específicas. Una tercera función de la política, de alguna política pública educativa, puede estar vinculada a las herramientas simbólicas, que es cuando nosotros necesitamos, cuando el Estado considera que es importante cambiar la concepción de los sujetos sobre un tema específico. Por ejemplo, cuando queremos ampliar el conocimiento y la aproximación de nuestros niños y nuestras niñas en torno a la historia, en torno al pensamiento bolivariano, pero también pudiera ser, piensen en programas que vinculados a una nueva concepción del parto, por ejemplo, para las maestras de educación maternal, son políticas cuyo objetivo fundamental es que la gente transforme su concepción alrededor de un tema o lo desarrolle a profundidad. Es decir, es una herramienta de orden simbólico, tiene que ver con los aspectos fundamentalmente culturales. Y por último, otra función indispensable de una política pública educativa estará asociada a lo que se denominan las herramientas de aprendizaje, que es todos los programas y planes que se vinculan a la construcción de las propias metas y procesos necesarios para el desarrollo del colectivo, en este caso el colectivo educativo, es decir, de todos los niños, jóvenes, adultos y adultas que forman parte de nuestro subsistema de educación básica. Bien, el siguiente aspecto que necesitamos identificar está vinculado a la caracterización que desde la perspectiva propia, digamos, nuestra, queremos hacer de la política pública. Es evidente que en Venezuela toda la política pública, si usted hace una revisión de los últimos planes de desarrollo nacional desde el año 2000 y por supuesto de la estructura constitucional que tenemos, ¿verdad? Tenemos que afirmar que casi todas, por no decir toda la política pública educativa está vinculada a un enfoque social.
Alrededor de este tema, Pons desarrolla también 4 aspectos que tienen que estar presentes para el análisis o la caracterización de una política que tenga ese enfoque. ¿Con esto qué queremos decir? Que cuando valoramos las políticas públicas educativas en Venezuela, deberíamos tener como centro estos 4 elementos. Primero, bueno, ¿cuál es el propio contenido de la política pública? ¿Cuál es el conjunto de recursos que destina el Estado para atender un problema o una potencialidad? En líneas generales, nosotros tenemos la suerte que podemos ver públicamente cómo los decisores, por ejemplo, firman puntos de cuenta, destinan recursos. Es decir, en Venezuela, afortunadamente, hay bastante información alrededor de cuánto dinero, cuántos recursos se están disponiendo para atender determinada política educativa, científica, de salud, etc. Pero también es muy importante la orientación normativa de esa política. O sea, no solamente necesitamos que el decisor destine los recursos, sino también que defina cuáles son las finalidades y preferencias que el decisor no puede dejar de asumir para el desarrollo de la política. En el caso de la política pública educativa, generalmente eso llega a nosotros a través de orientaciones o normas o reglamentos para definir, bueno, el conjunto de recursos, es decir, el contenido de esta política se tiene que desarrollar en función de esta orientación normativa. No puede quedar abierto, sino que tiene que estar claramente definido objetivos, propósitos, metas, etcétera, etcétera. Y cada uno de los elementos que conforman la orientación normativa descansan posteriormente, entonces, en un programa específico que se constituye en el marco general donde se integran las actividades que deben ser desarrolladas en el marco de esa política. Y por último, por supuesto, tiene que estar muy bien definido cuál es la competencia social que queremos al final del desarrollo de la política o en el proceso del desarrollo de la política ir alcanzando. Es decir, definir dentro de toda la estructuración de la política pública el conjunto de actos, disposiciones que afectan la situación, los intereses y el comportamiento de los sujetos. Es decir, necesitamos desarrollar evaluación de la política pública para mirar y observar cómo ese conjunto de acciones que se desarrollan a través del programa tiene resultados y tiene impacto en el comportamiento de los sujetos que son de alguna forma participantes de esa propia política pública. Entonces, cuando nos aproximamos a la valoración, cuando nos aproximamos como ciudadanos, y en el caso nuestro, como ciudadanos especialistas en educación, tenemos que mirar que para poder emitir una opinión técnica sobre la política pública educativa, mirar su contenido, mirar su orientación normativa, mirar el programa y acompañar, en todo caso, cuál puede ser la competencia social que ese programa y que esa política quiere desarrollar en la población. Bueno, para cerrar este encuentro con ustedes, les planteo que en este momento en Venezuela estamos concentrados desde la perspectiva de los decisores en 4 grandes áreas de desarrollo de la política pública educativa. La primera es una que forma parte también de las tendencias internacionales, que es una meta que por supuesto nunca desaparece del desarrollo educacional de un país, pero que para nosotros es fundamental, que es la ampliación de la cobertura. Lo hemos denominado hacia el 100% de la matrícula escolar, es decir, garantizar que ningún niño, niña, joven, adulto y adulta que desee, en el caso de los adultos por supuesto, que pierda la posibilidad de tener atención educativa. Nosotros tenemos que alcanzar el 100% de la matrícula en educación inicial, en educación primaria, en educación media y por supuesto el mayor volumen de personas formándose en educación universitaria. La segunda política pública que está en desarrollo en este momento la pudiéramos denominar profundización de la calidad educativa venezolana o de la calidad de la educación venezolana. Y esto está vinculado a 4 aspectos. 1, ampliar el tiempo de atención en la escuela
actualización y definición de los aprendizajes indispensables. Esto también forma parte de las tendencias internacionales. En el mundo en este momento se está revisando, y en Venezuela también, si los distintos planes de estudio tienen demasiados contenidos que no pueden ser alcanzados en términos de aprendizaje por todos los niños y las niñas y los jóvenes de nuestro país y del mundo. Esta actualización y definición de aprendizaje indispensable nos llevarán, por supuesto, al desarrollo de una política vinculada a la actualización de los recursos de aprendizaje, los recursos educativos disponibles. En nuestro caso en Venezuela, específicamente a una actualización de la colección Bicentenario, que como ustedes saben fue una de las políticas públicas y es una de las políticas públicas banderas del gobierno venezolano, que debido al bloqueo pues ha tenido dificultades en su dimensión financiera. Y otro aspecto que desde el año 2000 se constituyó en una política pública estructurante de nuestro subsistema son los programas de atención integral. Entonces en este momento como política pública nos estamos planteando uno de sus indicadores, mejorar los programas de atención integral para todos los participantes del hecho educativo en Venezuela. La tercera política también es una dimensión bastante amplia en este momento como tendencia internacional. Está vinculada al análisis y programas específicos destinados a atender los impactos que tienen la pandemia y las redes sociales, y en el caso venezolano diríamos que en nuestro caso el impacto de la pandemia, el bloqueo y las redes sociales en los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes. Y por último, la cuarta gran política en desarrollo en este momento está asociada a la transformación de la gestión del subsistema de educación básica. Ustedes han escuchado a nuestros decisores, al ministro y a otros funcionarios de nuestro ministerio planteándonos la necesidad de hacer una revisión de las estructuras del ministerio para disminuir los niveles de burocratismo que todos sabemos que caracteriza parte de nuestro subsistema de educación básica. Bueno, con esto cierro esta intervención y ya ustedes trabajarán en las reflexiones específicas alrededor de este tema en los distintos espacios donde ustedes hacen vida laboral y forman a niños, niñas y jóvenes de la patria. Muchísimas gracias. Como protagonista de este proceso, te hemos brindado estas importantes herramientas para la transformación educativa. Ahora es tu momento de construirla con calidad y excelencia.